Doctor Jeremy, la transexualidad tiene poco que se consideró, bueno, se descartó como una enfermedad mental o un trastorno mental. Usted dígame, ¿por qué era considerada una enfermedad y cómo es que se descarta eso? Bueno, justamente formo parte como todo el equipo científico que ayudó a despatologizar. Bien. Esto es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, del Instituto Nacional de Psiquiatría y la Clínica Especializada de la Ciudad de México en personas trans. Cuando se acerca a nosotros, todo el equipo trabajamos en la Clínica Especializada, empezamos justamente como a proponer cosas, hacer como encuestas y entrevistas para poder como hablar sobre la despatologización. Encontramos que voy a hacer como hablar directamente de como lo que necesitamos saber es claro. Que adelante. La condición transgénero no es una patología mental porque no hay ni un sufrimiento específico ni discapacidad específica por la condición. Claro. La sugerencia es estamos ante una condición humana normal, como ser zurdo o ser pelirrojo. Claro. No hay una patología específica. Pero también encontramos cosas horribles, como que el 80% de las personas trans tienen síntomas afectivos por violencia, por discriminación, por abuso, entre otras cosas. Encontramos también que hay como más problemas aquí específicos asociados a problemas familiares, problemas académicos y problemas laborales. Okay. Que son las áreas donde hay como mayor violencia o discriminación para las personas. La transexualidad era considerada antes un trastorno mental porque se creía que causaba discapacidad per se. Algunos psicoanalistas y algunos sexólogos inclusive lo llegaban a considerar como un trastorno psicótico que dependía de tu identidad, de la apreciación o la visión de las otras personas. Pero conforme fuimos estudiando y embebiéndonos en el tema, entendimos que no, que tu visión de ser mujer no depende de si yo te acepto o no como mujer. Claro. Sino ¿vale? Como tú te sientas. Como tú te sientas y lo que tú seas es parte de tu identidad. Y como habíamos hablado, la identidad de género tiene un componente genético importante de así soy. Uh-huh. Y era esta como visión de que se pensaba que se requería la opinión de la sociedad, la opinión de los significativos, y que había como una ruptura entre como la manera en cómo la persona se veía y cómo los demás actuaban, como algo irreal. Pero esto no es cierto. La transexualidad es simplemente, o lo transgénero, la condición transgénero es simplemente una condición humana normal. Este año yo fui invitada a un debate televisivo acerca de donde tocamos temas de la transexualidad y uno de los invitados atacó mucho a la comunidad trans diciendo, porque el señor nunca se informó, nunca, solo dijo que, creo que incluso dijo que su hijo le había ayudado a imprimir todo lo que llevaba porque él era una persona que siempre iba preparada a todos los lugares donde lo invitaban, ¿no? Y yo le dije, señor, definitivamente no crea todo lo que ve en internet. Aparte, tiene que actualizar todo lo que se ve. Porque si su información es de hace 3 años atrás, pues obviamente puede decir que sí es un trastorno. Pero hace a partir, bueno, creo que... Desde 2016 ya no lo es. Exacto, y ya como que se quedó así como que en jaque y ya no supo qué contestarme. Creo que lo más sensato, bueno, en lidiar con ese tipo de personas... Tienes que ser muy audaz o inteligente para darle la vuelta sin que se sienta agredido, ¿no? Es que justamente debido como a estas situaciones de violencia que las personas trans tienen, hay grupos específicos que tienen como una idea binarista. Ajá. Es decir, que solo hay hombres y mujeres. Claro. En esta idea de reducir conceptos. Pero si nosotros nos ponemos a estudiar otros grupos humanos, en América, en Asia, en África, en Europa, en el Pacífico, encontramos que hay sociedades que no necesariamente son binaristas. India y Tailandia reconocen más de 3 géneros. Okay. Aquí en Mesoamérica, que va desde Sinaloa hasta El Salvador, claro, hasta Panamá, existe una comunidad específica en Oaxaca
Las mentadas mushes. Exacto, que ve más de dos géneros, son las mushes, que son hombres que pueden hacer actividades como mujeres, inclusive mercar con las mujeres y demás, trabajar con sus madres, cuidarlos y demás, que tiene como funciones netamente femeninas a pesar de haber nacido como hombres. Y en el norte del país, en Aridoamérica, esto va desde Aridoamérica hasta Canadá, existen las personas con dos espíritus. Ok, eso sí no lo sabía. Es un grupo dentro de los diversos grupos indígenas del norte que acepta la presencia de más de dos géneros, donde puede haber mujeres que lleven actividades como hombres o hombres que lleven actividades típicamente femeninas y se vean a sí mismos con una identidad cruzada, o como hombre o como mujer, o las dos. En Europa, en ciertas zonas rurales, por ejemplo, en Armenia existen las vírgenes juradas, que son mujeres que pueden llevar actividades netamente masculinas. En Samoa, en Polinesia y en Melanesia también existen grupos humanos donde los géneros presentan como una visión mucho más borrosa. Entonces, querido público, esta idea de pensar que solo hay hombres y mujeres podría ser errónea. Hay muchas más cosas y hay una gran variedad en los seres humanos. Para la despatologización, el primer país en proponerlo fue México. Pero hoy, gracias a las iniciativas de la OMS, se está realizando un estudio también en Brasil, en Francia, en Alemania, en Líbano y en India. Lugares que uno no se imagina que tuvieran este tipo de problemas, ¿no? Pues más que problemas, simplemente es como esta variación en las poblaciones. Ok. Y resulta que estamos encontrando que las poblaciones trans a nivel global se presentan los mismos problemas, pero también la identidad de género se presenta a la misma edad. La mayor parte de las chicas y los chicos trans desde los 11, 12 años dicen, ya no aguanto más, pertenezco a este género, y empiezan a hacer cambios, por ejemplo, desde muy temprana edad. Claro. Y esto es algo bien importante porque nos permite justamente conocer que a pesar de que son países de diversas culturas y con diferentes abordajes, las personas trans están presentando lo mismo. Lamentablemente también están presentando la misma violencia y la misma discriminación. Pero esto con el tiempo, esperemos, se empiece a reducir. Usted hay una pequeña discrepancia porque de repente le digo a usted, de repente le digo tú, pero es por la confianza que nos estamos teniendo, pero de repente mi cerebro me dice no seas tan así. Bueno, whatever. Doctor, Jeremy, cuéntenos, ¿qué tan recomendado es tomar un tratamiento psicológico o psiquiátrico para iniciar el tratamiento hormonal de transición? Más que un tratamiento psiquiátrico y más que un tratamiento psicológico, la mayor parte de las personas trans no va a requerir ninguna atención específica en salud mental. Se llama acompañamiento. Muy bien. Es decir, dependiendo de lo que identifiquemos, acompañamos a la persona y vamos haciendo sugerencias entre las dos personas para mejorar la transición social. La transición social es una de las 3 transiciones que las personas trans presentan. La primera es transición social, transición médica y transición legal. Muy bien. Nosotros, como expertos en salud mental, ayudamos en las 3 de alguna forma. Muy bien. Pero nuestra especialidad es la transición social, donde hay que abordar temas familiares, académicos, laborales y de pareja. O sea, todas las áreas posibles de la vida e inclusive participación social. En donde vamos acompañando a la persona, haciendo sugerencias y haciendo que se sienta cada vez más adaptada con el género con el cual se identifica. Sí, yo tengo esta duda porque muchas veces pues ha habido chicas que van iniciando y me preguntan a mí y yo no quiero tener esa responsabilidad de contestarle por el miedo a la confusión, como decía al principio. Me preguntan que si es muy necesario o no, porque les da muchas veces pena llegar al psicólogo o al psiquiatra y que lastimen de locas o algo así. Bueno, primero, antes que nada, querido público, ir al psiquiatra es algo sumamente sano. Yo como psiquiatra voy al psiquiatra. Bien. Mis pacientes, algunos, vienen al psiquiatra y no necesariamente toman tratamiento médico. Es tratar algunos problemas de la complejidad humana. Como psiquiatras estamos entrenados justamente para manejar situaciones dolorosas,
situaciones sensibles. Ok. Y es aquí donde podemos como justamente acompañar a la persona para que mejore y se sienta bien. Algo que todo psiquiatra mencionamos es, nuestro papel también es acompañar a la persona y ayudarla a que desarrolle su máximo potencial. Entonces, no se sientan tildadas de locas, no se sientan tachadas de locas. Acérquense a los expertos en salud mental porque son quienes los van a acompañar. Evidentemente hay que buscar personas capacitadas en minorías sexuales, personas capacitadas en cuidados avanzados en salud mental a las personas trans. Y los hay en México. Y los hay en otras ciudades. Entonces, esto es algo sano. Y si identificamos un problema de salud mental, se trata y ya. Sin que sea una complicación. Otra de las preguntas es, ¿en qué puede afectar a una persona transexual o transgénero el automedicarse hormonas sin prescripción? Bueno, investigaciones hechas por el Instituto Nacional de Salud Pública, específicamente por la doctora Arantxa Colchero, encontraron que alrededor del 50% de las mujeres trans mayores a 35 años se automedicaban. Okay. Esto es algo grave porque muchas o la mayoría se automedicaban hormonas. Y las hormonas es un tema sensible que tienen que ser llevados por otro especialista, que son los endocrinólogos. ¿Por qué? Porque si uno se automedica o se pone dosis altísimas de hormonas, puede haber complicaciones en la coagulación, en el metabolismo y ponernos en riesgo a tener otras enfermedades que no es necesario llevar. Mientras que si damos un tratamiento supervisado por un médico especialista, sobre todo endocrinólogos, reducimos el porcentaje de complicaciones al mínimo, dependiendo el género que tú hayas elegido llevar. Claro, esta es una información que de verdad creo que va a ayudar a muchas chicas y chicos, porque por lo general, o sea, no falta la amiguita buena onda que te quiere decir, ¿sabes qué? Toma esto. Yo muchas veces, cuando empecé mi transición, recuerdo que muchas de mis conocidas me decían, ponte cuerpo amarillo, ponte perlutal, ponte pantector rosa y cosas así. Y yo decía, no puedo ponerme nada de esto. Incluso me decían los costos, me decían, esto gastas más, en esto gastas menos. Pero creo que yo, valorando mi persona y mi condición física, dije, no, si voy a hacer las cosas, las tengo que hacer bien porque me quiero ver bien y porque quiero estar bien conmigo mismo, ¿no? Bueno, hoy en día la idea es, los tratamientos son individualizados. Ajá. La idea es, el problema es que casi este 50% que se automedica, el 80% lo hizo por recomendación de alguien más. De la vecina. O de la comadre. Ok. Entonces este es un factor importante. Y otra parte es que hasta un 20% o más de las personas trans usan biopolímeros o usan modelantes. Y esto todavía es más grave, querido público y chicas. Evítenlo lo más que se pueda. Porque por recomendación se inyectan silicón industrial, aceite mineral, aceite de cocina o inclusive casos extremos como orina de burro. Yo no conocía eso. Y no, pues es algo muy fuerte. Qué bueno que usted toque ese tema, porque no sé si le ha tocado algún caso relacionado. ¿De qué manera han sido afectadas esas chicas o chicos? El uso de modelantes es algo gravísimo que aparte tarda en aparecer las complicaciones. Una vez que probablemente tú te inyectas un moldeante, aceite o sustancia, porque a veces son sustancias desconocidas inclusive para las personas, las complicaciones tardan en llegar de 2 a 8 años. Y esto lo han investigado mucho las clínicas de modelantes del Hospital General de México. El problema es que requiere una serie de múltiples operaciones y cirugías porque las complicaciones se van presentando de forma repetida. Entonces, eviten usar inyectables. Los resultados que una desea toman más tiempo. Un proceso de transición corporal va aproximadamente a durar 2 años en lo que tienes como los resultados deseables. Bien. Para un hombre trans, probablemente el vello facial empieza a aparecer a partir de los 6 meses del tratamiento. Para una mujer trans, las mamas empiezan a crecer a copa A o copa B entre 6 meses y 1 año. Más otra serie de procedimientos que se tienen que hacer. Lo que yo siempre voy a sugerir es háganlo con médicos
especializados en minorías sexuales. Sí, ¿y crees que toda esa mala información tenga alguna solución? Por el caso que estás platicando de los inyectables, del relacionado a la salud de aquí en México, ¿crees que haya solución rápida? Sí podría haber una solución rápida, pero eso implica recomendarnos entre amigas, entre chavas, Ajá. decir, por favor, no te inyectes nada, por favor, acude con un endocrino e invierte en tu salud. Hay hospitales, al menos 2 hospitales en Ciudad de México donde el tratamiento, al menos hormonal, es gratuito. Uh-huh. Y los activistas y los expertos estamos luchando porque algunas cirugías sean gratuitas o al menos sean subsidiadas por los gobiernos de la Ciudad de México. Existen también centros como el Centro de Atención Transgénero Integral, que es un centro privado que da los mejores tratamientos posibles para cirugía y tratamiento hormonal de la manera más accesible posible. Ok.